Muy buen día, apreciados estudiantes. Soy Daniel Acosta, ingeniero agrónomo y profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y el día de hoy trabajaremos con el cultivo de feijoa, Acaceyuela. Hemos trabajado el tema en los seminarios, compañeros de ustedes han complementado muy bien el tema, de modo que con esta sesión lo que quiero hacer es tener algo así como un encuentro virtual con un cultivo productivo de este eh, precioso fruto que, aparte de ser cultivado en Colombia, tiene unas características organolépticas interesantes que le permiten ser uno de los potenciales, sobre todo en el tema de exportación. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver básicamente de este cultivo? Eh, Tenemos podas principalmente. Me interesa que veamos que las ramas productivas se hacen muy de... Si observamos aquí tenemos el tallo por este borde y esto es una rama secundaria. Y lo que tenemos son ramas productivas muy cerca de ese tallo. Entre más horizontal tengamos esa rama, mayor va a ser la exposición, y obviamente con podas mayor va a ser la exposición, y podemos ver todos estos botones florales. Si ven esas cabecitas que están por ahí en cada una de las ramas, van a finalmente a generarnos esta flor que, si no la han probado, se las recomiendo. Tiene unos pétalos súper carnosos y muy ricos, pero cuando se los coman, por favor, con el dedo, ayuden a polinizar, porque esta planta requiere polinización de grandes especies, principalmente aves. Tiene una necesidad de polinización ornitófila, de modo que lo que ofrece como beneficio no es el néctar que normalmente tienen las abejas, sino es toda esta carnosidad que pueden venir a comerse los pájaros, y que cuando se lo están comiendo llenan su pecho con polen, que finalmente lo van a colocar bien sea en el estigma de esta flor o lo van a llevar a otras haciendo polinización cruzada. De modo que este es un cultivo donde no tenemos que darle muchos aplausos a las abejas, aunque sí aportan y han demostrado. Trabajos como trabajos dirigidos por el profesor Jorge Tello en la Universidad Nacional han demostrado que puede incrementar la productividad y puede incrementar el tamaño de los frutos a partir de la polinización con apis mellifera. Sin embargo, es muchísimo más eficiente la polinización ornitófila, y lo que tenemos que hacer es proveerla de una cantidad de inflorescencias y luego flores que son las que nos van a dar la posibilidad de ser productivos. Para esto, algo que normalmente no vemos es un cultivo de feijoa de esta manera. Siempre vemos unas estructuras como en vaso o en cono y están muy llenas de follaje. Y en esos árboles, generalmente que son ornamentales, encontramos floración en la parte externa y los encontramos eh, dispuestos por la periferia, de modo que el potencial productivo que tiene ese árbol se pierde gracias a que no tiene el impacto de incidencia lumínica que genere justamente que cuando entra esa luz pueda estimular estas yemas que están a lo largo de las ramas y tengan la posibilidad de colocar nuevos frutos directamente ahí. Entonces perfectamente llegan las preguntas de ¿por qué tengo un árbol tan grande y no me produce nunca? Pues si no está podado, si no tiene este tipo de aireación, no lo vamos a lograr. Veamos un poco más de ejemplos. Acá tenemos, como se puede observar, se hizo una poda acá, y comienzan esas yemas latentes a crecer, y parte de esas yemas comienza a tener estos botones florales. Entonces yo debo hacer un doble pase. Hago una poda de formación, de modo que estimule esas yemas, pero cuando 3 4 o 5 se me van a yemas vegetativas, pues me van a seguir llenando de follaje y no necesito eso, necesito yemas productivas. De modo que dejo las que tengan inflorescencias y al resto le hago una segunda poda o una poda de producción.
Entonces, lo que se busca básicamente es que en estas podas productivas tengamos 3 pisos productivos por planta. Como pueden ver, aquí hay un tallo que es bastante leñoso y que debe tener por lo menos 10 años, porque tiene alrededor de unos 12 centímetros de diámetro a la altura de pecho. Y tenemos bueno, si hubiera continuado a altura de pecho, lo que hacemos acá es una poda de formación. Recuerden que esa poda la hacemos cerca de los 6 a 8 meses de la planta para poder estimular, eh, limitar el crecimiento apical y estimular el crecimiento plagiotrópico de las ramas que podrían llegar a seguir con la producción. Una vez más, una de esas yemas obviamente va a seguir creciendo hacia arriba, dado que tiene fototropismo positivo, y vamos entonces en aproximadamente unos 40 o 50 centímetros arriba, volvemos a hacer una poda apical para poder estimular yemas laterales y así tener un segundo piso de producción. Y si la altura nos lo permite, pues haremos lo mismo a un tercer nivel para poder tener una arquitectura que ya les voy a mostrar en un esquema em, con vista superior, cómo podría quedar. Bien, básicamente lo que podemos ver cuando tenemos una floración de un lugar que está produciendo, esta finca se encuentra hacia el lado de La Vega, en el Alto del Vino, y tenemos tallos bastante viejos, plantas muy bien cuidadas, perfectamente pueden tener 20-25 años y siguen produciendo sin ningún problema. Y tenemos una cantidad de flores y de yemas, de yemas florales que ya están, de botones florales, realmente ya son botones, de botones florales que se van a convertir finalmente en la siguiente producción. Como podemos ver, esto significa que este cultivo nos permite tener una producción escalonada. Acá las que están abiertas van a convertirse primero en frutos y luego van a estar abiertas las siguientes, y así sucesivamente. Tenemos entonces el primer piso de producción, un segundo piso de producción, y este tiene uno más arriba. Entonces, algo muy importante es que cuando uno poda los árboles, le dicen, pero eso se ve muy feo, mire, se ve pelado, esto estaba recién podado, como pueden ver las ramas de poda estaban abajo, lo que se le había extraído de material. Dicen, pero tanto tiempo yo como campesino, como cultivador, como protector de estas plantas, para que tenga esa copa tan grande, tan frondosa, que sea un super árbol, y usted como técnico, especialista, experto, viene a decirme que tengo que mocharlas, es ilógico. Pues de principio sí, parece ilógico. Podemos ver que se ven bastante defoliadas, golpeadas, pero una vez la incidencia de la luz hace que las nuevas yemas broten, vamos a tener una cantidad de botones florales que finalmente se van a convertir en producción, que finalmente van a incrementar la productividad y finalmente van a tocar el bolsillo del productor, de modo que importa más la productividad que la estética. Realmente son plantas ornamentales. Si ustedes ven, la familia Myrtaceae tienen la mayor parte de sus plantas ornamentales y solamente algunas son realmente productivas para el sector agropecuario. Como pueden ver acá, tenemos un surco totalmente cerrado con plantas que no han sido podadas en un año determinado. Es decir, seguramente al año anterior sí le hicieron el mantenimiento y seguramente es casi confirmado porque es un lote muy productivo. Entonces, esto está aireado, a esto lo podaron, esto va a tener nuevos brotes, mientras que de este lado se ve todo lleno. ¿Qué se necesita? Hacer podas. Hacer podas por lo menos 2 veces al año, donde hacemos una de despeje o sanitaria y hacemos una de producción. Y de esa manera vamos a tener árboles como los que veíamos en la imagen anterior, y al final de la cosecha, cuando ya
está pidiendo el árbol, por así decirlo, nuevamente poda para poder estar nuevamente programando la siguiente cosecha. Tenemos plantas muy cerradas que necesitan mantenimiento todo el tiempo, todos los años debemos hacer esto. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Básicamente tenemos que asegurarnos que esas plantas en lo posible no estén con las ramas hacia abajo, que estén muy horizontales, que si están creciendo el comportamiento de las ramas normalmente de este tipo de cultivo es que vaya justamente hacia arriba, que vaya como en vaso. Si lo voy a dejar en vaso abierto, debería podar algunas de las centrales para que me entre luz y aireación, para evitar problemas como botritis, por ejemplo, y me permita mejorar la productividad, pero mucho mejor si yo tengo la posibilidad de tomar las plantas y hacerle un tutorado, un agobio con estacas hacia las partes bajas para que esa planta que está creciendo hacia arriba se pueda ir directamente hacia el horizontal y tengamos la posibilidad de tener una arquitectura mucho más similar a algo como esto o a algo como esto, que en una perspectiva vertical sería como esto. 3 o máximo 4 ramas productivas por piso, y lo ideal, muchachos, importante, es que no salgan del mismo punto. Si salen todas exactamente del mismo punto, vamos a tener problemas porque cuando se cargue o se llene de demasiado follaje va a tender a rajarse ese tronco central. Entonces, en ese pico productivo, en ese piso productivo, perdón, yo lo que hago es dejar estimulada una rama y 2 o 3 centímetros arriba dejo que se estimule una yema y otra yema. ¿Cómo lo hago? Esto lo hago, como les decía, colocando estacas, colocando pitas, agobiando la planta para poder dejarla, para obligarla a que esa sea su arquitectura. Cuando están creciendo son extremadamente flexibles, de modo que yo la puedo poner hacia donde quiera y la puedo mantener ahí, la voy ajustando, la voy soltando, la voy creciendo. Y cuando esté incrementando su contenido de lignina, va a mantener ya la estructura, de modo que puedo perfectamente comenzar a podar esas ramas secundarias y terciarias para que me llenen toda la copa y yo tenga exposición la mayor cantidad posible. Bien. ¿Y en qué momento se hace? En el año 1 tenemos entonces el primer corte y hacemos el primer el piso productivo. Y al año 2 vamos incrementando ese crecimiento apical y vamos aprovechando la llenada, el llenado de área del del primer piso con ramas secundarias y terciarias. Y más o menos para el tercer año ya estamos haciendo la segunda poda apical para poder tener el siguiente pico de producción. Y en el año 4, entre el 3 y el 4, comienza a verse la productividad de este cultivo. Realmente comienza a producir, pero se va a estabilizar solamente hasta el año 5 o 6, motivo por el cual todavía tengo la posibilidad de armarle otro piso de producción, y voy a tener seguramente para el año 6 o 7 una producción estable, que si yo logro hacer esto, y ténganlo muy presente, ingenieros, si yo logro hacer esto, a partir del sexto o séptimo año solamente voy a tener que hacer mantenimiento. Y ese mantenimiento me va a permitir a mí tener 30, 40, 50 años las plantas productivas. Si yo selecciono un buen clon que me permita mantener una productividad idónea y que demande el mercado. Y aparte de eso, tengo la posibilidad de tener casi seguro un mercado durante los siguientes 40 años, perfectamente puede ser una pensión. O puede ser un negocio muy muy estable, motivo por el cual los invito a que inviertan en esto, y esta es la primera parte del material que tengo disponible para ustedes. Vamos con la segunda parte en breve.